A ver, cuando vamos por el campo, ¿en qué nos fijamos? Seguramente en si es bonito o no. Pero, ¿y si os dijera que cada paisaje es como un libro abierto? Que nos cuenta una historia. Pues eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy, a leer el paisaje agrario. Claro, la pregunta del millón es, ¿qué vemos en realidad? ¿Simplemente verde, árboles y cultivos? ¿O hay algo más? ¿Una especie de lenguaje secreto que nos habla de nuestra historia, de cómo nos hemos alimentado, de cómo hemos ido transformando el planeta durante miles de años? Pues aquí está la clave de todo. El paisaje agrario no es algo 100% natural. ¿Qué va? Es más bien como un lienzo. Un lienzo donde la naturaleza pone la base y el ser humano va pintando encima durante siglos. A veces es una colaboración, otras un pulso, pero lo importante es que nada de lo que vemos está ahí por casualidad. Venga, vamos a empezar por lo más fácil de ver, por el meollo de la cuestión, el campo cultivado. Los técnicos lo llaman ager. Básicamente es todo ese espacio que hemos domesticado para sacarle provecho, para producir alimentos. ¿Y este ager, este campo cultivado, de qué está hecho? Pues de parcelas. Hay que imaginarse las parcelas como los ladrillos de una casa. Son la unidad básica. Y ojo, porque su tamaño, su forma, si tienen vallas o no, todo eso nos cuenta una historia alucinante. Aquí vemos que el tamaño importa, y mucho. Por un lado tenemos los minifundios. Son esas propiedades pequeñitas, muy típicas de algunas zonas, que crean paisajes que parecen un mosaico. Y en el otro extremo, ¡boom!, los latifundios. Extensiones enormes, de un solo propietario, que nos hablan de un poder y una historia económica totalmente distinta. Y no solo es el tamaño, fijaos en los bordes. Los campos están abiertos, sin nada que los separe, como un mar de cereal en una llanura. Eso es lo que se llama open field. O estamos viendo un paisaje que parece un puzzle, con cada parcela cerrada por muretes de piedra o setos. Eso es el bocalle. El aspecto cambia por completo, ¿verdad? Claro, y una vez que tenemos la parcela, ¿qué se planta ahí? Pues no se planta cualquier cosa al azar. Hay toda una lógica detrás. Como vemos aquí, se puede clasificar por un montón de cosas. Si es de secano o necesita regadío, si la planta dura un año o varios, si se dedica todo a un solo cultivo o si hay varios juntos. Hasta la altura influye. Todo, absolutamente todo, responde a una estrategia. Vale, ya hemos hablado de lo cultivado, del ager. Pero ¿qué pasa con lo que no se cultiva? Pues esa es la otra cara de la moneda. Es lo que llamamos saltus, el espacio donde, por así decirlo, la naturaleza sigue mandando. El saltus son los bosques, los pastos para el ganado, esas zonas de matorral o rocas donde no se puede arar. Pero ojo, esto es súper importante, no es un espacio fijo. Un bosque que vemos hoy, quizás hace 100 años era un campo de cultivo. Y quién sabe, a lo mejor en el futuro vuelve a serlo. Es como la reserva del paisaje, siempre en movimiento. Bueno, ya tenemos las dos piezas clave, lo cultivado y lo salvaje. Ager y saltus. Ahora, ¿dónde vive la gente en todo este tinglado? ¿Y cómo se mueven de un sitio a otro? Vamos a verlo. Básicamente, hay dos formas de organizarse. O la gente vive cada una en su casa, en su finca, esparcida por el territorio, eso es el poblamiento disperso, o por el contrario, las casas se juntan todas, formando pueblos o aldeas. Eso es el poblamiento concentrado, que crea un centro donde está la vida social, la tienda, el bar. Y claro, cuando los pueblos crecen, no lo hacen de cualquier forma. La forma del pueblo nos chiva su historia. Algunos son una simple línea de casas a lo largo de un camino, otros han crecido a lo loco, sin un plan aparente, de forma irregular. Los hay que salen como los radios de una bici desde una plaza central, cada uno tiene su porqué. Y para que todo esto funcione, para conectar las casas con los campos, los pueblos entre sí, los mercados, hace falta una red de caminos. Son como las venas y arterias del paisaje, desde la carretera principal hasta el último sendero por el que apenas cabe un tractor. Sin ellos, todo estaría aislado. Y llegamos al último punto, la guinda del pastel. Para leer bien el paisaje hay que fijarse en esas construcciones que no son casas. Son edificios especiales, que en realidad son como herramientas gigantes, herramientas de trabajo hechas para durar. Por ejemplo, un hórreo. ¿Para qué sirve? Pues es una despensa a prueba de bichos. Se eleva sobre pilares para que el grano esté a salvo de la humedad y de los ratones. Más práctico imposible. Un molino. Pensemos que esto era la tecnología punta de la época, el motor del campo. Aprovechaba el viento o el agua para hacer algo fundamental, convertir el grano en harina. Sin esto, no había pan. Luego tenemos el palomar. Hoy nos puede parecer algo simplemente bonito, decorativo, pero antes era una pequeña fábrica de comida y de abono. Las palomas daban carne y sus excrementos eran un fertilizante estupendo. Pura economía de aprovechamiento. Y cómo no, la bodega. Esto ya no es solo un almacén, es el corazón de toda una cultura.
un lugar donde la uva se transforma en vino, un proceso que define la economía y la forma de vida de comarcas enteras. Entonces, a modo de resumen, ¿cuáles son las claves para leer el paisaje? Pues son 4 pasos, como una chuleta. 1. Distinguir lo cultivado, el ager, de lo no cultivado, el saltus. 2. Fijarse bien en las parcelas, tamaño, forma, si están cerradas o no. 3. Ver cómo vive la gente, si en casas sueltas o en pueblos. Y 4. Buscar con ojo de detective esas construcciones especiales que nos cuentan a qué se dedicaban. Con estas 4 claves, la próxima vez que viajemos por el campo, la experiencia será completamente diferente. Ya no veremos solo un paisaje bonito, podremos leer la historia que hay detrás, una historia de economía, de trabajo, de cómo llevamos siglos relacionándonos con la tierra. Y la pregunta que queda en el aire es, la próxima vez que miremos a nuestro alrededor, ¿qué historia nos contará el paisaje?